en el libro de Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Hermanos, me da mucho gusto poder llegar a este momento en la predicación, porque la verdad es que cada semana que tengo la oportunidad de estar estudiando, de estar repasando, de estar aprendiendo, hermanos, porque juntos estamos aprendiendo la palabra de Dios, me lleno de emoción. Y a veces quisiera yo tener la capacidad de poder comunicar todo lo que la palabra de Dios enseña. Es imposible en un solo sermón poder compartir todo lo que significa, todo lo que Dios comunica, pero he tratado de sistematizar el mensaje, he tratado de resumir para poder abarcar la mayor información posible y que de esa manera podamos mantener, hermanos, una secuencia. El tema de hoy es el tema número 21 y la predicación se llama la autoridad de Jesucristo. La predicación número 21 se llama la autoridad de Jesucristo, con base en el capítulo 5, versículos 1 al 14, es decir, voy a utilizar todo el capítulo. Quiero decir, hermanos, a manera de introducción lo siguiente. Quiero decirles que el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, hermanos, es uno de los capítulos más trascendentes, es uno de los capítulos más importantes. El capítulo 5, hermanos, es como un puente. Un puente tiene la función de unir dos puntos. Que yo no sé si en algún momento, hermanos, ustedes han tenido la necesidad de cruzar hacia algún lugar importante y sin embargo no pueden hacerlo porque no hay un puente. Y sin embargo, si ustedes tienen la necesidad de ir a otro lugar y hay un puente, entonces les va a permitir acortar mucho camino, pero les va a permitir ser un medio de comunicación para llegar a un final. El capítulo que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, tiene la cualidad de ser el puente que utilizó el apóstol Juan para llevarnos, para introducirnos precisamente, hermanos, a aquellos acontecimientos que en un momento en la historia el Señor ha determinado que ocurran y que van a llevarnos hasta el final de la historia humana y hasta la puerta misma, hermanos, de la eternidad. El capítulo 5, hermanos, que vamos a estudiar el día de hoy es la continuación del capítulo 4. Y vamos a ver cómo Juan, hermanos, ese hombre que está en el espíritu, no en su cuerpo. Alguien me preguntó hace 8 días si Juan fue llevado en cuerpo. No, él entró en un estado de éxtasis y su espíritu fue llevado al cielo. Él nos está describiendo lo que vio y ahora nos va a describir algo, hermanos, que yo espero que les provoque gozo y alegría en su corazón. Por eso es que le puse como título a la predicación la autoridad de Jesucristo. Y vamos a leer, hermanos, en este momento del versículo 1 al versículo 7. Únicamente vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. La palabra de Dios dice así. El Señor dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Déjenme decirles, hermanos, que la palabra libro es la palabra griega biblión. Y biblión significa rollo. Así que cuando yo leo este pasaje no tengo que imaginarme que Juan ve al Señor con un libro como el que tenemos nosotros. Él lo ve con un rollo, lo más probable un rollo de papiro, que era lo que se conocía en aquel entonces. Continuó escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi, dice Juan, a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno? La palabra digno es la palabra griega axios con X, que significa merecedor. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. La palabra cordero es un sustantivo griego armio, que significa un pequeño cordero, y también describe a una persona con intenciones puras. En pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos.
los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Hermanos, quiero traer a su memoria, y si tú no viniste la semana pasada, hermano, pues quiero comunicarte que dice la palabra de Dios que Juan es llevado en el Espíritu al cielo. Y que cuando Juan está en el cielo, hermanos, lo primero que ve es un trono. Y en ese trono ve la gloria de Dios. Era una gloria resplandeciente, de un resplandor tan impresionante, tan impactante, equivalente a una piedra de jaspe, brillosa. Y delante de esa gloria, él ve algo semejante como a una piedra, ¿verdad?, de color rojo, de color esmeralda, que simbolizaba, dijimos, la ira de Dios. Y lo que Juan ve es a Dios sentado en su trono de gloria, preparándose porque ha llegado el pecado del mundo a un punto en el que él ya no puede soportar tanto, y sin embargo está deteniéndose porque ve un círculo, ¿verdad?, un arcoíris como el color verde de la esmeralda, que está sirviendo como para como una especie de filtro de esa gloria, de esa justicia que viene sobre el mundo, para decirnos una cosa: lo va a hacer con misericordia. Y allí, dice la palabra de Dios, ve a 24 ancianos que representan a los redimidos por Cristo, ve a 4 seres vivientes y los ve alabando y adorando al que está delante del trono. Y ve también muchas cosas más. Vamos a ver nosotros el día de hoy que Juan, después de describirnos ese mar de vidrio, del cual también ya hablamos la semana pasada, ahora pasa a describirnos algo importante también, algo que va a dominar prácticamente todo el capítulo. Y es el hecho de que cuando él se centra de nuevo en la gloria del que está sentado en el trono, que es Dios, y recuerden que yo decía la semana pasada que él no está tratando de describirnos a Dios, porque a Dios no se le puede describir, porque Dios es espíritu, y de lo que él nos está hablando de su gloria, y sin embargo él aplica algo, hermanos, que en hermenéutica se llama antropomorfismo, que es darle a algo inanimado las cualidades o capacidades humanas para poder comprender lo que está ocurriendo. Dice que lo ve con un libro en su mano derecha. Y déjenme decirles, hermanos, que lo que acabamos de leer en los primeros 7 versículos de este capítulo 5 podemos entenderlo sistemáticamente o esquemáticamente analizando cada una de las cosas. Primero que nada, vamos a ver, en primer lugar, de acuerdo al versículo 1 que acabamos de leer, que dice la Biblia, dice: y vi en la mano derecha. En la Biblia, hermanos, en la palabra de Dios, cuando hablamos de Dios y hablamos de su mano derecha, hablamos de la mano, primero que nada, del honor. Es decir, cuando hablamos de la diestra de Dios, estamos hablando del honor de Dios, de que lo que Él está diciendo se va a cumplir. Porque la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, lo que Él dice lo va a cumplir. Él va a honrar su palabra porque Él tiene un honor. Entonces la mano derecha es la mano del honor, pero también es la mano del poder. Cuando en la palabra de Dios hablamos así, por la diestra del Señor lo vamos a lograr, significa que tenemos que recordar que Él es un Dios poderoso. Cuando la Biblia nos habla de la diestra de Dios, tenemos rápidamente que traer a la memoria como una película flash muy rápido, que Él es el Dios, por ejemplo, que creó, que levantó un pueblo a través de un solo hombre llamado Abraham, que Él multiplicó a su pueblo, que le abrió el mar rojo, que trajo unas plagas sobre Egipto, que multiplicó el pan, que abrió la peña, que abrió el río Jordán, que hizo toda una serie de milagros portentosos. La diestra de Dios nos describe no a un diosote, no a un gigante, sino a Dios. Nos describe su poder. Pero también nos habla de gobierno, porque Él está en el trono. Él es el juez del universo. Él es el que tiene autoridad. Y esto ya lo vimos la semana pasada. Yo les decía que trono es una palabra que no solamente describe el asiento de un rey, sino el asiento de un juez. Yo les comentaba que el trono que vio Juan no estaba allí, sino que estaba siendo establecido. Y yo les comenté también, te extrañamos hace 8 días, particularmente, hermano Juan David, pero sabemos que estabas disfrutando de tu aniversario de bodas, entonces ni te pregunto cómo te fue, porque la sonrisa de tu esposa, mira, si
decíamos que hace 8 días quería yo hacer uso de tus conocimientos de abogado, porque les comentaba yo a los hermanos que en un juzgado, cuando está listo allí ya todo para que el juicio empiece, llega el juez y decía yo que el juicio no empieza hasta que el juez no entra a la sala, se sienta y toma el control de las cosas, porque él es el que tiene la autoridad. Entonces dice Juan, yo vi en la mano de aquel que es poderoso, que es el juez, que gobierna, que cumple su palabra, vi que tenía algo. Quiero que vayan conmigo rápidamente, hermanos de la izquierda, a Éxodo capítulo 5, versículo 6, hermanos del medio, a Salmos capítulo 20, versículo 6, es casualidad el 6, y hermanos de la derecha, a Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Vamos a leer Éxodo capítulo 15, versículo 16, Salmos capítulo 20, versículo 6, y Apocalipsis 1, 16. Entonces estamos hablando de que nuestro Dios es un Dios, ¿cómo, hermanos? Poderoso. Por eso es que Apocalipsis, Éxodo 15, 6, 16, Salmo 26 y Apocalipsis 1, 16. Este Dios poderoso, hermanos, es al Dios que nosotros le oramos y que estamos viendo en las clases dominicales con el pastor. ¿Por qué puedo yo confiar en que mi oración va a ser? Hay personas que dicen la oración tiene poder. No, la oración no tiene ningún poder. Quien tiene poder es Dios, ¿verdad? Entonces la oración tiene poder porque oramos a un Dios de poder, y ese es el Dios de poder el que Juan está viendo en su trono. Y entonces, en ese sentido, a través de la oración podemos lograr cosas poderosas. Pero el punto es, Éxodo capítulo 15, versículo 6, pónganse de pie, manos de la izquierda, los demás escuchemos con atención, o escuchen con atención. Dice así la palabra de Dios: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Tomen asiento. Dice, ha sido magnificada en poder, ha quebrantado al enemigo. Porque si bien es cierto, Dios, ese juez del universo, que está sentado en su trono, que está rodeado, ¿verdad?, de un arco iris como la esmeralda, que su ira está lista para ser derramada, y que gracias a esa misericordia, hermanos, representada a través de ese arco iris, no significa que es alguien que no tenga poder para quebrantar a cualquiera. Delante de la autoridad y del poder de Dios no hay nadie, hermanos, que se mantenga de pie. Por eso es que nosotros podemos confiar en Él. Pónganse de pie, hermanos del medio, Salmos capítulo 20, versículo 6. Dice la palabra de Dios así: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo irá desde sus altos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Tomen asiento. Dice, con la potencia salvadora con la que puede agarrar. Así que tu hermano, no quiero desviarme de Apocalipsis, pero tampoco puedo dejar de aprovechar la oportunidad para decirte, hermano, que si tú estás en una situación difícil, dice que la potencia de Dios es salvadora. A lo mejor tú estás en un problema, a lo mejor estás en una dificultad, a lo mejor estás, tu familia se está yendo al borde, ¿verdad? Se está cayendo. Ora a Dios. Confía en su potencia salvadora, en ese Dios que puede arreglar lo que tú y yo a veces terminamos descomponiendo. Los seres humanos tenemos un grande problema, incluidos los cristianos. Primero actuamos, luego lo echamos a perder y luego oramos a Dios para que lo componga. Algunos cristianos primero oran y luego actúan y entonces Dios los bendice. Pero muchos primero actuamos, luego lo echamos a perder y luego oramos a Dios. Señor, ayúdame, y Señor, arregla, y Señor, el otro, porque mira, es lo que decía el hermano que era hace rato. Sí, claro, ¿verdad? Oración, fe, pero acción también. Pero, sin embargo, nosotros, hermanos amados, que confiamos en Dios, tenemos que saber que puede salvar lo inimaginable. Porque lo que Juan está viendo allá en el cielo y que va a empezar a describir más al rato, hermanos,
es algo inimaginable, es algo impresionante, es algo muy grande. Incluso Juan mismo podría decir: Señor, es que esto que tú me estás... Si Jesucristo le hubiera revelado a Juan primero los acontecimientos escatológicos, yo creo que Juan, como un hombre, como un ser humano que es, y yo conociéndome a mí mismo también, la primera pregunta que yo hubiese planteado es: Señor, sí, pero ¿cómo? O sea, esto es muy grande, esto es muy fuerte. Y entonces Juan mismo está trayendo a su memoria, aunque al ratito lo vamos a ver llorar, algo. Dios es Salvador. Apocalipsis 1:16, pónganse de pie. Vamos a leer los 2 puntos. Fuerte, el Señor dice así: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Gracias, tomen asiento. Él tiene en su diestra las estrellas, los pastores, más atrás los candelabros, la iglesia. Entonces, la diestra, la del poder, el honor. En segundo lugar, nos dice que tiene un libro, pero como ya mencioné hace un momento, más que un libro era un rollo cuyo contenido, ¿cuál es el contenido de ese rollo, hermanos? El Señor ve en su mano, Juan ve en la mano de Dios un rollo cuyo contenido tiene todo el plan de Dios acerca de los acontecimientos escatológicos desde el principio hasta el fin. Es decir, ¿era importante saber lo que había en ese rollo? Sí, muy importante. El profeta Ezequiel, vayan conmigo a Ezequiel capítulo 2, versículos 9 y 10, nos dice que a él le fue mostrado, hermanos, un rollo semejante, que es muy probable que sea el mismo rollo que vio Juan, solamente que sellado. Dicen los que han estudiado la Biblia que probablemente a Juan se le muestra no precisamente el contenido como tal, como lo estamos viendo con Juan, pero sí se le hace saber o se le hace conocer cuál es el propósito de su contenido, y por eso él lo ve abierto. Sin embargo, si ustedes estudian Daniel, por ejemplo, que a Daniel también se le da toda una serie de revelaciones, el Señor le dice: séllalo porque todavía no es el tiempo. Vamos a Ezequiel capítulo 2, versículos 9 y 10. Me interesa la última parte. Dice: y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, es decir, cosas que producían llanto o lamento, y lamentaciones, es decir, gemidos de dolor y ayes. Y un ay en la Biblia, hermanos, describe algo que viene que nos va a hacer lamentarnos. Hermanos, si el rollo que vio Ezequiel es el mismo que vio el apóstol Juan, significa que Ezequiel de manera general conoció lo que allí estaba escrito, pero que ahora Juan está a unos momentos de empezar a conocer el detalle de lo que ese documento o de lo que ese rollo describe. Por eso es que es muy importante que nosotros sepamos que el rollo que Dios tiene en su diestra, ¿sí?, está sellado con 7 sellos, y que cada uno de esos sellos se van a convertir en trompetas, y que cada una de esas trompetas se van a convertir en copas de ira. O voy a hablar de nuevo. ¿Han escuchado hablar de los jinetes del Apocalipsis, por ejemplo? El primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello. Esos sellos, una vez que se abren, llegamos al séptimo, y el séptimo es algo tan grande y tan impresionante. Gracias, hermano. Es algo tan grande y tan impresionante que se convierte en 7 trompetas. Pero la séptima trompeta, por si el séptimo sello era grande, impresionante y catastrófico, se convierte en 7 copas de ira. Eso es lo que está ahí escrito, y que Dios quiere revelar al mundo. 3, versículo 1 también. En tercer lugar, vemos que el rollo estaba escrito, hermanos, por dentro y por fuera. Déjenme decirles, hermanos, que en aquel entonces, cuando Juan nos está escribiendo, nos está enseñando, lo que se usaba era el papiro.
No voy a describirles cómo se constituía un rollo, simplemente estaban escritos de papiro, y daba la consistencia o daba la textura del pergamino, normalmente se podía escribir únicamente de un lado. Muy rara ocasión en un pergamino se podía escribir de los dos lados. Prácticamente se escribía nada más de uno. En virtud de que era el único instrumento en el cual el ser humano podía escribir, era muy caro. Sin embargo, se escribía únicamente de un lado. A menos que el mensaje que se fuese a dar era o muy importante, y en virtud de su importancia, si se requería, se podía escribir también por detrás, se hacía, o a menos que el mensaje fuese un mensaje muy largo y no se quería correr el riesgo de que se perdiera la continuidad al escribirlo en un segundo y después preguntarse, oye, ¿y el otro rollo dónde está? ¿Sí me explico? Entonces, el rollo que tiene el Señor, Dios el Padre en su diestra, es ese rollo que va a revelar el futuro de las iglesias. Y a Juan le preocupa mucho el futuro de las iglesias, lo que está pasando en ese momento. Y cuando ve que está escrito por dentro y por fuera y que está sellado con 7 sellos, entiende que es algo muy importante, pero que para su persona es imposible de abrir. Que el mensaje debe de ser un mensaje largo, importante, y que por eso está escrito, hermanos, por ambos lados. Por eso es que la cuarta cosa en la que yo quiero hacer énfasis es precisamente la que acabo de mencionar, y es el hecho de que está sellado con 7 sellos. Investigando un poquito, hermanos, había muy pocos documentos que se solían sellar con 7 sellos, hermanos, de acuerdo a la ley romana, y uno de ellos era el título de propiedad. Un título de propiedad solía sellarse, hermanos, alguien me podría regalar una, bueno, aquí tengo una, me voy a estar un poquito de la cámara, pero no, creo que no va a servir. Imaginemos, hermanos, que ustedes tienen este documento. Este es un título de propiedad, y lo empezamos a enrollar. No lo voy a hacer completamente para no maltratar esto que no es de su servidor, pero imaginen que se va enrollando y se colocaba un sello. Se enrollaba y se colocaba otro. Se continuaba y se colocaba otro. ¿Por qué se hacía de esa manera? Porque eso aseguraba que nadie pudiera violarlo, y eso aseguraba su contenido. Incluso solía hacerse ante testigos, y cuando se rompían los sellos, también solía a veces hacerse llamar a esos testigos. Eso evitaba que se violara ese documento. Eso implica, hermanos, que el hecho de que el rollo esté en la diestra de Dios, que Él, al tenerlo en su mano, ¿quién es? Pregunto. ¿Samuel? El dueño. Dios es el dueño de las cosas. Dios es el dueño del mundo. Dios es el dueño del universo, por eso Él lo posee. Y como vamos a ver, como vemos en la Biblia, hermanos, dice la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 2, pídeme y te daré por herencia las naciones. Lo vamos a recordar un poquito más al ratito, que esa promesa es una promesa que Dios el Padre le había hecho algo, le había hecho a alguien en algún momento, lo vamos a recordar. Entonces, Él, que Él es el juez del universo, el dueño de todo, tiene en su diestra ese título de propiedad que acredita que Él es el dueño. Hermanos, aunque este mundo está mal, está en pecado, hay violencia, hay robo, hay hurto, hay abuso, hay maldad, y tal pareciera que no hay nadie que pueda detenerlo, Satanás no es el dueño. El diablo no es el dueño. El dueño es Dios. Él
tiene el control de todo, y los primeros que tenemos que estar convencidos de ello somos nosotros. Lamentablemente a veces algunos estamos entre los primeros que pensamos que no. En quinto lugar, dice algo muy interesante, hermanos, el versículo 2. Que en virtud de la importancia del rollo, un ángel poderoso, ¿sí notaron? Un ángel poderoso, hermanos, lanza a gran voz, porque el griego significa que lo grita con unos pulmones fuertes, poderosos, un gran desafío. ¿Y cuál es el desafío, hermanos? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 5, versículo 2, dice: ¿quién es digno? ¿Quién es merecedor? Y cuando este ángel poderoso habla, él está hablando, por llamarlo de alguna forma, a los cuatro vientos, a los 4 puntos cardinales. ¿Quién es digno? ¿Quién es merecedor de abrir el libro y desatar y romper sus sellos? Pero dice la Biblia, hermanos, que en ningún lugar del cielo, en ningún lugar en la tierra, en ningún lugar debajo de la tierra hubo alguien con la dignidad suficiente, que fuera merecedor, que tuviera la autoridad de siquiera acercarse a mirar y mucho menos romper los sellos. Ahora, ¿qué significa romper el sello? Romper el sello significa que tú asumes la responsabilidad, Israel, de lo que pasa. El que rompía el sello asumía la responsabilidad de lo que pasa, de lo que pasaba. Y tenía que ser alguien que tuviera el poder para controlar las consecuencias de lo que abrir ese documento implicaba. No sé si me explico. Sí. Va de nuevo. A pesar de eso, sí, va de nuevo, hermanos. Esos sellos, ese libro, ese pergamino, ese rollo, contiene el destino del universo. La 70ª semana de Daniel, el Armagedón, la aparición del Anticristo, la segunda venida del Señor, el juicio del gran trono blanco, el juicio de las naciones, el rapto de los creyentes, los jinetes del Apocalipsis, todo eso es lo que implica, hermanos. Y cuando dice el ángel quién es digno, es quien tiene el poder, quien tiene la autoridad de abrirlo y de asumir las consecuencias de abrirlo y de tomar el control de lo que suceda una vez que se abre. Y dice que no hay nada en el cielo, no hay nada en la tierra, no hay nada debajo de la tierra que pudiera hacerlo. La sexta cosa. En sexto lugar, de acuerdo al versículo 4, que en virtud de que el contenido del rollo revelaba o revela el futuro de las iglesias del mundo, Juan empieza a voltear, porque el ángel pregunta quién es digno, y él empieza a voltear. Acuérdense de 24 ancianos, el de 4 seres vivientes, lo vamos a ver más adelante, el de millones y millones de ángeles, y él ve muchas cosas, después ve todas las cosas creadas, y él voltea porque él quiere saber. Porque él, como pastor, hermanos, itinerante, o como pastor supervisor de las iglesias, a él no se le olvida una cosa: las iglesias estaban sufriendo, los hermanos estaban perdiendo sus bienes. No olviden, hermanos, que estamos hablando de una época en la que los miembros de las iglesias de Asia estaban siendo perseguidos por no postrarse ante el emperador. Él mismo había sido desterrado, estaban siendo humillados, estaban siendo pisoteados y estaban perdiendo muchas cosas. Y Juan dice: si allí está el futuro de las iglesias, yo quiero saberlo, yo quiero llevarle un buen mensaje, yo quiero conocer y quiero saber qué le va a esperar a mis hermanos. Las iglesias van a desaparecer, el evangelio va a ser vencido por la fuerza del emperador. La palabra del Señor, ¿acaso no es fuerte como para que yo pueda salir de este lugar? ¿Cómo puedo consolar? Diría Juan. ¿Cómo voy a poder consolar a los demás pastores, a los demás miembros, si no sé lo que está allí? Y todo ese cúmulo de emociones hayan cabida en el corazón de Juan, y empieza a llorar.
Y en griego da la idea de que él lloraba audiblemente, de que él lloraba por un niño desilusionado, lastimado, porque sentía un profundo dolor en su corazón y decía: ¿cómo es posible que no haya nadie? Que pueda abrir el rollo y que pueda revelar sus planes. ¿Acaso los propósitos eternos de Dios pueden ser detenidos por esto? Y entonces dice la palabra de Dios, en séptimo lugar, que uno de los 24 ancianos se acerca a Juan y de manera personal le dice algo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Y me voy a dar la oportunidad de leerlo, hermanos. Yo cerré mi Biblia, denme un segundito, por favor. Dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores. ¿Algún día alguien te ha consolado cuando estás llorando, hermano? Se acerca contigo y te dice unas palabras, te toca, o te abrazas y tiene la confianza. Pero no solamente hace eso, sino que te da una palabra tan suficiente como para que tú te sientas tranquila o tranquilo. Dice que uno de los ancianos se acerca con Juan y le dice: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar, ¿qué dice, hermanos? Sus 7 sellos. Este, hermanos, es uno de los aspectos más relevantes, más impresionantes de todas las visiones, hermanos, que el apóstol Juan va a ver en el cielo. Porque él va a ver, hermanos, que ese rollo que está sellado, ¿sí?, es usado por Dios como un medio introductorio para sacar a la escena el que va a ser el personaje central en todo el libro de Apocalipsis, y se trata nada más y nada menos que de la persona de Jesucristo. Hermanos, porque solo Jesucristo está capacitado para desentrañar la lógica última del proceso histórico. Y quizá la frase proceso histórico es una frase muy rebuscada, pero el proceso histórico, hermanos, a grosso modo, es una palabra que implica que todos aquellos acontecimientos históricos que se van sucediendo, que a través de la historia, a través de las edades, que van creciendo, que se van desarrollando hasta llegar al fin, eso significa proceso histórico. Entonces, solo Jesucristo está capacitado para desentrañar, para revelar la lógica última del proceso histórico. Él, que venció en la cruz y resucitó, es el único que puede salvar la historia humana. El único. Hoy, hermanos, hay elecciones. En el DF no vamos a elegir a nadie que gobierne, vamos a elegir al constituyente. Y el constituyente es un grupo de personas que va a redactar la constitución de lo que es ahora la Ciudad de México. ¿Ok? Aunque algunas campañas políticas nos hicieron creer que lo que estamos eligiendo son personas que van a poder hacer cosas que en realidad no pueden. Hermanos, sin embargo, aun cuando eso fuera, porque hay estados de la República, corríjame, como Oaxaca, por ejemplo, donde sí se va a elegir a un gobernador, ¿sí?, o algún otro estado de la República, nosotros como como cristianos, tenemos una sola confianza. Y la confianza es que independientemente, hoy o mañana, de quien esté sentado en un trono terrenal, quien tiene el control del futuro de la humanidad, se llama Jesucristo. Amén. Y quiero decirles que los dos nombres usados por los ancianos para referirse a Jesucristo son títulos mesiánicos. Son títulos mesiánicos para describir, hermanos, a Jesucristo como el Mesías poderoso y conquistador, que un día vendrá a restaurar el trono del rey David, su padre o su antecesor. Así que el anuncio que está dando este anciano a Juan es un anuncio claro. ¿Claro de qué o respecto a qué? Que la tantas veces demorada esperanza de un Mesías que viene y que se sienta en un trono es una realidad
¿En quién o a través de quién? De Jesucristo. 8. Ahorita voy a volver a la figura, hermanos, del Señor Jesús. 8. En octavo lugar, lo que vemos en estos versículos que acabamos de leer es que Jesucristo es visto de una manera muy sencilla, pero a la vez muy poderosa. ¿Por qué? Va de nuevo. Vamos a ver que Jesucristo es visto de una manera aparentemente muy sencilla, pero también de una forma poderosa. Cuando Él aparece en la historia de la escena, Juan nos dice 3 cosas acerca de Él. Nos dice que Él es el Salvador del mundo. ¿Por qué? Hermanos, el apóstol Juan dice en la Biblia que dejó de llorar cuando el anciano le dice esto, y entonces voltea. Dice: he aquí el león de la tribu de Judá. Sí, y él voltea y mira a su alrededor. ¿Y qué creen ustedes que esperaba ver? Un león, el león de la tribu de Judá. Pero dice que lo que él ve, ¿qué es, hermanos? Un cordero. Y yo les comentaba que en griego la palabra cordero significa un cordero pequeñito, quizás insignificante a la mirada, un extraño. Fue como si súbitamente ese león del cual le habló el anciano se convirtiera únicamente en un cordero pequeño. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué simboliza eso? ¿Por qué ese, entre comillas, cambio tan radical? Bueno, primero que nada, hermanos, porque Jesucristo no venció desde alguna prepotencia, sino desde la mayor impotencia, la mayor vulnerabilidad y aún la aparente derrota más vergonzosa. Que aunque un león es símbolo de fuerza, de valor, de poder, sin embargo el cordero simboliza bondad absoluta. Y fue precisamente la bondad absoluta que hizo que Jesucristo tomara la decisión de convertirse, hermanos, en nuestro Redentor. Aunque el costo fue terminar como un cordero inmolado, sacrificado. De hecho, el mismo apóstol Juan dijo, cuando lo ve llegar en los evangelios, ¿cómo lo presenta? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jesucristo no vino, hermanos, Él no vino con gran autoridad, presentándose como Dios y demostrando que Él podía derrotar a todos. No, aunque Él como un león tiene fuerza, tiene autoridad, vino como alguien humilde, como alguien sencillo. Y yo decía hace tiempo en una predicación que si nosotros hubiésemos vivido en la época de Jesucristo y lo hubiésemos visto pasar por la calle, no le habríamos dado ninguna importancia. Porque aunque a la vista del ser humano parecía alguien insignificante, sin embargo, era el Hijo de Dios. Y desde esa humildad vino como un cordero que no tiene la capacidad de retraerse, de decirle no a una persona que literalmente la toma para degollarlo y derramar su sangre. Él vino también de esa forma humilde a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Hay algo muy interesante, porque lo que Juan ve es a Jesucristo resucitado. Él lo había visto, hermanos, y permítanme usar una frase errónea, con sus propios ojos. Vivió con Él, caminó con Él, comió con Él, durmió con Él, viajó con Él, lo vio. Juan estuvo, hermanos, al pie de la cruz, hablando con Jesucristo cuando le dice: Juan, he aquí tu madre, refiriéndose a la madre terrenal de Jesucristo. Lo vio ser martirizado, lo vio ser quebrantado, lo vio expirar su último aliento, pero también lo vio resucitar. Y también lo vio, hermanos, cuando dice la Biblia y en el libro de Hechos, ascender al cielo. No más. Pero ahora lo está viendo ya en la gloria de Dios. Qué maravilloso ha de haber sido para Juan reencontrarse con Él, hermanos. Si había alguien que podía comprender la imagen, el león de la tribu de Judá, el cordero, se llamaba Juan.
Porque si hay alguien que puede comprender la palabra de Dios, ¿eres tú o soy yo? Aquellos que estamos relacionados con Cristo, que vivimos con Él, que compartimos con Él, que le oramos a Él. Nos dice entonces Juan que Él lo ve como aquel que es el Salvador del mundo, pero también lo ve como alguien, dice la Biblia, que es todo poderoso. Dice la palabra de Dios que lo vio que tenía 7 cuernos. El Cordero estaba en pie, hermanos, en medio de los ancianos, inmolado, pero lo ve triunfante, porque aunque murió, venció a la muerte, resucitó con poder, hermanos, subió al cielo, y ahora dice la palabra de Dios que tiene 7 cuernos. ¿Alguien se acuerda, hermanos, cuando dio un mensaje acerca de los simbolismos que significan los cuernos? Autoridad, poder, gobierno, dinastía, dominio. Ahora ese humilde, el Jesús, el Cordero que Juan ve del cielo, no es el humilde carpintero, es Dios. Dice Filipenses que Él no consideró ser Dios, sino que se despojó a sí mismo de su gloria, no de su deidad. Vino, se humilló al hacerse hombre como nosotros, y estando en la condición de hombre, dice que fue hasta la muerte, y muerte de cruz. Sin embargo, Él lo hizo no porque no tenía el poder o porque no tenía la autoridad para defenderse. Que no le dijo a Pedro cuando sacó la espada y le cortó la oreja a Malco: Pedro, ¿por qué lo haces? ¿Crees que yo no podría orar a mi Padre y Él mandaría más de 70,000 ángeles a defenderme? ¿O crees que yo no puedo hacerlo? A mí me causa impresión, hermanos, imaginarme la escena, y yo no sé ni siquiera si todavía lo que me imagino es suficiente. Dice la palabra de Dios que cuando viene la turba buscando a Jesucristo, imagínense a todos viniendo con Jesús y le preguntan: ¿a quién busca? Dice: a Jesús, ¿verdad? O al Nazareno. Y él camina y dice: yo soy. ¿Y qué hace la gente, hermanos? Se echa para atrás y algunos se caen. Porque aun cuando él era un hombre humilde, él era un hombre que tenía autoridad y que imponía, y cuando él daba un paso adelante, la gente como que retrocedía. Dice Juan: yo pongo mi vida, nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hermanos, esos son aspectos que ustedes y yo no tenemos que olvidar. Dios se hizo hombre porque nos ama. Dios te ama a ti y me ama a mí. Tu vida y la mía son tan importantes para Dios que se hizo hombre y murió por nosotros. Pero hoy está en el cielo y tiene autoridad para ejercer dominio tanto en el cielo como en la tierra. También dice que lo ve como aquel que es el que todo lo sabe, porque no nada más dice que es ese cordero inmolado que tiene 7 cuernos, sino que tiene 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vuelvo a preguntar: ¿qué simboliza eso, hermanos? Ya lo vimos. Algunos del seminario, por lo menos. Su omnisciencia, pero ¿qué más? El Espíritu Santo. Los 7 espíritus es una forma de llamar al Espíritu Santo, y entonces la omnisciencia. Jesucristo es quien tiene la plenitud total del Espíritu Santo, porque Él es Dios. Y al ser Dios, Él tiene toda la autoridad y todo lo sabe. No hay nada que escape a su mano. No hay nada que escape a su conocimiento. No hay nada que escape a su dominio. No hay nada que se le pueda esconder, ni arriba del cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Por eso el salmista pregunta: ¿a dónde me huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia?
Si me voy al cielo, ahí estás tú. Si en el lugar de los muertos hago mi morada, he aquí, allí tú estás. Si yo viajo, ¿verdad?, con la rapidez del alma y me voy al otro lado del plan de esa vista, he aquí, allí tú estás. Lo que quiero que imaginemos, o lo que quiero que tengamos en claro, hermanos, es esto. Juan había escuchado a alguien hablar como con voz de trompeta, y había ya conocido varios de sus atributos y varias de sus características que él nos describió por allí en el capítulo 1, pero ahora lo ve glorificado. Y el capítulo 5, yo les decía, es un puente a las visiones. ¿Por qué? Porque lo que Dios está pretendiendo alcanzar en el corazón de Juan es levantarlo y darle la fortaleza y la seguridad necesaria de que no importa lo que venga, él puede estar confiado, porque el que tiene el control es Dios, es Cristo, y que entonces él debe de seguir adelante, que no hay nada que le pare el destino, y lo pongo entre comillas, el destino a lo cual él deba de temer, porque en realidad no es el destino, es Dios. Inciso B, vemos que Él es el que toma el rollo y se lo queda para romper sus sellos. Jesucristo, como autor de la salvación, dice la palabra de Dios, recibió el honor y la distinción de tomar el rollo de la mano de Dios como vencedores dignos de romper los sellos, de desenrollar el documento y de mostrar, hermanos, las palabras selladas que revelan el futuro de la humanidad. El Señor Jesucristo se queda con el rollo, porque es quien ha recibido, hermanos, por herencia todas las naciones. Porque dice la palabra de Dios: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El Salmo capítulo 2, versículo 8. Hermanos, el ángel preguntó: ¿quién es digno de abrir el libro? Y no apareció Mahoma, no apareció Buda, no apareció San Judas Tadeo, no apareció San Pedro, no apareció la Virgen de la Caída del Cobre, no apareció Nuestra Señora de Lourdes, no apareció la supuesta redentora de la humanidad, la Virgen María, no apareció nadie. Porque el único que tiene la autoridad y el poder es Jesucristo. Amén. Hermanos, lamentablemente los seres humanos, en nuestra ignorancia, hemos hecho del ser humano dioses. Y hay quien tiene la capacidad de convencer a los seres humanos de que tienen el poder de hacer dioses de otros hombres y ponerlos en un altar, y hacerles creer a través del tiempo que son corredores, salvadores, escuchadores, intermediarios, etc. Pero no hay ninguno, solo Jesucristo. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el cordero inmolado por voluntad propia, por amor a ti y a mí, que hoy está en la gloria y que tiene la autoridad. Es el único que tiene la autoridad de revelar el futuro, de asumir las consecuencias de hacerlo y de controlar para que todo siga un curso previamente determinado por él mismo desde la eternidad. 2. Vemos entonces, estamos en el tema número 21, en el que estamos hablando de la autoridad de ¿quién, hermanos? De Jesucristo. Y acabamos de decir que Él tiene autoridad, ¿para qué, hermanos? Para abrir los sellos. Es decir, para revelar todos esos acontecimientos que después del paréntesis que vamos a hacer en nuestra iglesia, porque viene el mes misionero. Y 2, para ser adorado. Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 al 14. Y entonces creo yo, hermanos, que en la medida en la que Juan está recibiendo esta revelación, su corazón se va llenando de confianza.
Y yo puedo imaginarme a un hombre que por un momento está llorando, pero cuyo llanto es convertido en gozo, en alegría. Y de hecho voy a terminar al ratito con un versículo que ojalá pudiéramos cantar el canto hermano Joel. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, quiero que tú en este momento y yo hagamos uso de nuestra imaginación. Incluso yo aquí en mis notas lo tengo subrayado y lo puse hasta en mayúsculas, porque esto es la clave, esto es algo impresionante. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y el Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y entonces dice la Biblia que los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Te imaginaste la escena, hermano? Porque si no te imaginaste la escena, me va a costar un poquito poder explicarla ahorita. La escena de Juan, hermanos, nos relata algo absolutamente impresionante. Era como si haber tomado el libro de la diestra de Dios, hermanos, fuese como una investidura pública. Como una investidura pública ante los ángeles, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los millones y millones de ángeles y todo lo creado de Jesucristo. Y en ese momento todo el mundo prorrumpe el júbilo. ¿Algún día has estado en una celebración cuando alguien le da un nombramiento? Sí. Recuerdo, hermanos, que cuando estaba en el banco nos invitaron a la toma de protesta del entonces presidente Salinas de Gortari, hermanos. Algunos ejecutivos bancarios fuimos invitados. Es impresionante cómo cuando se le da, corrijo, no era la toma de protesta como presidente, corrijo. Fue una celebración en la que algo se le reconoció porque fue del Auditorio Nacional, corrijo. Pero una experiencia, me imagino, debió de ser semejante. En el momento en que se le está dando, todo el auditorio gritó y se levantó y empezó a aplaudir y ¡hurra! Y ¡bravo! Y es una sensación, hermanos, de emoción por el momento que tú estás viviendo allí. Como si el tomar el libro hubiese sido la investidura pública de un gran rey. Todo lo que tiene vida en el cielo, hermanos, se levantó y prorrumpió en actos de oración y alabanza al Cordero, a Jesucristo. Y posteriormente retomaron la misma oración, hermanos, que ya habían dado al que estaba en el trono, a Dios el Padre. Y entonces, en esta porción que acabamos de leer, vamos a encontrar 3 himnos muy importantes. Recuerden, el libro de Apocalipsis es un himnario, un libro de alabanzas. Y ahorita vamos a ver una doxología, vamos a ver 3 himnos que cantaron un equipo diverso, y vamos a ver lo que cada uno de ellos simboliza. A través de 3 hermosos himnos que fueron expresados en el cielo,
Juan dio a conocer que efectivamente a Jesucristo, el Cordero, se le rinden honores divinos, porque Él es Dios. Anda por allí, por las casas, hermanos, y en las esquinas de cada esquina, un grupo de personas llamados testigos de Jehová, diciendo que Jesucristo no es Dios, engañando al mundo. Pero Jesucristo es Dios, hermanos. Él es Dios hecho carne, y Él es digno de toda adoración, de toda alabanza. Así que lo que esas personas predican es mentira. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Sí, especialmente aquellos que acostumbran a no leer la Biblia, porque pueden ser engañados, hermanos, por sus mentiras. Jesucristo es Dios, no es otro Dios, es el Dios que se hizo hombre, que vino, que habitó entre nosotros, que murió, resucitó y volvió a su gloria. Y el primer himno que vamos a ver nosotros aquí, hermanos, en los versículos 9 y 10, nos muestra cómo los cuatro seres vivientes, hermanos, y los 24 ancianos lo adoran por su obra presente, pasada y futura. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Van bien hasta aquí? ¿Sí? Ok, recuerden que al final tenemos una serie de preguntas y respuestas. Después se me va un poquito, pero si hay alguna pregunta, manténganla allí y con mucho gusto la vamos a responder. El primer himno, versículos 9 y 10, nos muestra cómo los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos lo adoran por su obra presente, pasada y futura. El versículo 9 nos va a ayudar en este y 10. ¿Por qué la obra presente? Porque nos dice que en ese momento es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Pasada, por la salvación del mundo, porque con su sangre nos redimió, nos salvó. ¿A quiénes, hermanos? A personas de todo el mundo. La verdad es que me acordé y no lo hice. No sé si se acuerdan que nuestro hermano Asher hace tiempo nos trajo un video en el que se canta un himno, personas de diferentes nacionalidades. No sé si te acuerdas, Asher, ¿verdad? Y lo escuchamos en diferentes idiomas. Tú te puedes siquiera imaginar lo que es estar en el cielo, personas, millones de personas, alabando al Señor, hermanos. Es impresionante. Y es porque Él es digno, hermanos, porque Él es nuestro Salvador. Su futuro, porque Él tiene el privilegio, porque Juan, los redimidos, nosotros, tendremos el privilegio de participar en su reino. No es que nos hizo reyes, gobernadores, sino que formó un reino con nosotros y tenemos comunión con Él. Así como los sacerdotes tenían comunión con Dios y acceso a su gloria, nosotros tenemos comunión con Él y un día también estaremos en su gloria. Llama su atención, lo que cantaron fue un cántico nuevo. Y ya yo en una predicación dije que en griego hay dos palabras para nuevo: nuevo en el tiempo y nuevo en cualidad, ¿se acuerdan? O en calidad o en características. La palabra que usa Juan aquí es nuevo en características. Y es que, hermano, yo quiero que tú y yo entendamos una cosa. Es un cántico nuevo porque lo que se está viendo allí es algo que merece entonar algo que no se había entonado antes. Por ejemplo, cada uno de los más de 70 salmos que compuso David son cantos. Tú lo sabes, o la mayoría de los que estamos aquí lo sabemos. ¿Por qué? Porque cada experiencia que el salmista o David tenía era un cántico nuevo. Había una razón nueva para alabar a Dios. ¿Cómo puedes tú preservar tu corazón de la tristeza que se convierte en amargura, en depresión y te lleva a la muerte? Alabando a Dios con un cántico nuevo. Por ejemplo, ¿qué te parece si tú hoy en la tarde o en la noche en tu devocional personal le cantas a Dios un cántico nuevo y dices: Señor, yo te alabo porque tú eres digno, porque así como Juan te vio en tu gloria, yo un día te veré en tu gloria y te bendigo y digo que tú eres el único Dios.
O te levantas mañana en la mañana, algunos se levantan 4 o 5 de la mañana y dices, Señor, yo no tengo mucho tiempo para dedicarme a la lectura, pero yo en este momento te quiero alabar, te quiero dar las gracias y te quiero dar este cántico nuevo de mis labios, porque hoy para mí es un nuevo día, es una nueva semana, es un comienzo para mí, Señor. Y quiero que tú tomes el control de lo que yo vaya a hacer. Dame sabiduría para manejar, para hacer mi tarea, para hacer mi examen, para ir al trabajo, para enfrentar lo que yo voy a hacer, Señor. Yo te bendigo, yo salvo tu nombre porque tú eres poderoso. Eso es lo que está viendo Juan. El segundo himno, que está en los versículos 11 y 12, nos dice cómo los millones y millones de ángeles adoran afirmando a Dios. Los ángeles no están cantando, a diferencia de los ancianos. Ellos están con sus palabras afirmando, porque en griego significa explicar o relatar a gran voz las posesiones de Cristo en su gloria: poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria, alabanza, poder, dunamis, poder transformador. Dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, porque no me avergüenzo. A ver, perdón, déjame tomar. Ya entendí, hermano Luis, que tengo que tomar agua. Perdón, hermano, hasta se me anda cayendo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar. Y la palabra poder, dunamis, significa poder transformador. No es como la dinamita, dicen algunos, es como la dinamita. Si tú colocas dinamita y explota, ¡pum!, bota muchos pedazos, no transforma. Ahora, es como la dinamita por la fuerza, pero el poder de Dios es un poder transformador, es un poder que implica capacidad para poder llevar a cabo un proyecto. Juan llora, pero se consuela sabiendo que el cordero ha vencido, ese cordero inmolado ha vencido, es digno de tomar, pero de repente ve todas las cosas y se puede preguntar: Señor, ¿se puede hacer esto? Y entonces los millones y millones de ángeles afirman: a Él le pertenece el poder de llevar a cabo cualquier cosa que Él se proponga, de principio al fin. ¿Por qué creen que las epístolas en el Nuevo Testamento dicen que el que comenzó en nosotros la obra, ¿qué va a hacer con ella? La va a terminar. La va a llevar a un fin adecuado. Solo que habemos algunos que le decimos: sí, Señor, tú quieres hacerlo, tú puedes hacerlo, nada más que yo no quiero. Si tú y yo nos pusiésemos, hermano, realmente en las manos de Dios, tú y yo seríamos personas extraordinarias a los ojos de Jesucristo. Si tú y yo nos pusiésemos realmente en las manos de Dios, en la realidad tendríamos matrimonios extraordinarios a los ojos de Jesucristo. Tendríamos jóvenes admirables a los ojos de Jesucristo. Pero si eso no ocurre, no es por Él, porque Él tiene el poder para llevar a cabo todo. 2. Las riquezas. Es decir, que Dios tiene, que Cristo Jesús, a Él le pertenecen todos los recursos. Todos los recursos están a su disposición para realizar sus planes. Mía es la plata, mía es el oro, dice yo. La sabiduría, es decir, la capacidad para poder llevar a cabo su programa eterno en orden y al fin deseado. Híjole, es que esto sí, esto iba primero y luego otro. Bueno, no importa, mira, lo paso para acá y ya lo acomodo. No. Él sabe cómo hacerlo. Si tú no sabes qué hacer en tu vida, hermano, o yo en la mía, vayamos con Dios, con Cristo. Él tiene la sabiduría, la fortaleza, el vigor y la solidez necesarios como para no quedarse a la mitad del camino. ¿Qué creen? Que no se pudo terminar, pero miren, casi lo hicimos todo. No. La honra, el honor que merece alguien ante quien se dobla toda rodilla. La gloria que le pertenece como Dios, porque si no fuera Dios, entonces lo que está viendo Juan sería una blasfemia. ¿Sí me explicó? Pero él está viendo que se le adora como Dios.
El propio Jesucristo dijo en Mateo capítulo 4, versículo 10, y precisamente a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. La alabanza, es decir, Él merece toda adoración. Tercer himno. El tercer himno, hermanos, y no menos hermoso que el anterior. El tercer himno es dado por todo lo creado. Miren qué hermoso. Todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, versículos 13 y 14, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, tanto para Dios como para Jesucristo. Lo que Juan ve, hermanos, para cerrar este capítulo 5, es lo que el salmista dijo en el Salmo 156. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Y lo que Juan está viendo en el cielo es todo lo que respira, ¿alabando a quién? A Jehová, a Dios, a Cristo. Conclusión. Hermanos, voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 30, versículo 11. Pocas veces termino con un pasaje en la Biblia, hoy es la excepción, quisiera hacerlo y acompáñenme a leerlo. Salmos capítulo 30, versículo 11. Y este es el que me gustaría, hermano Israel, si estás de acuerdo, que se pudiera cantar en un momento más, por favor. Si no cambia mucho tu programa. Y quiero que lo leamos todos juntos, hermanos, con voz fuerte, con la convicción de que quien lo escribió lo vivió, y con la convicción de que, si es tu caso o el mío, podemos vivirlo también. El Señor dice en su palabra: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi tristeza, mi angustia, mi desánimo, mi preocupación, mi depresión, y me ceñiste, me ataste, me vestiste con alegría. Juan, al estar en el cielo, hermanos, experimentó una gran tristeza, porque los planes eternos de Dios estaban en su diestra, y no había alguien con la autoridad suficiente como para tomarlo. Pero su tristeza se volvió alegría y regocijo, porque el Cordero, que no tuvo que ser llamado, sino que Él fue avanzando poco a poco hasta llegar a la diestra del Padre, tomó el rollo y se lo quedó y abrió sus sellos. Y eso llenó a Juan del más grande gozo y alegría. Hermanos, ¿qué es el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis es un recordatorio de que Cristo ha vencido. Es un recordatorio de que Cristo, hermanos, ha vencido, y de que no hay ningún motivo para entristecernos ante las adversidades que nos depara la vida, porque Él tiene el control de todo. Que Dios los bendiga.